capítulo 10. Hoy día vamos a estudiar hasta el final del capítulo, ¿ya? Lucas capítulo 10, verso 25. Desde ahí hasta el final del capítulo. Vamos a leer, ¿ya? Y vamos a ir desarrollando porque hay muchas cosas que ver hoy. Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Eh, si has estado siguiendo estos estudios con nosotros, has de recordar que el Señor Jesucristo va camino a la cruz, ¿ya? O sea, va camino a Jerusalén y Él le ha anunciado a sus discípulos también que es el tiempo en que Él va a ser entregado, que Él va a entregar su vida, que va a sufrir en manos de pecadores, que va a ser entregado en manos de ellos y que va a ir a la cruz, pero también les ha anunciado que al tercer día va a resucitar. Entonces es un momento muy clave, muy importante en el ministerio de Jesús y es un momento en que los discípulos han estado allí, ¿cierto?, aprendiendo lecciones importantes y nosotros vimos la semana pasada esta misión que cada uno que Jesús encomendó a 70 de sus discípulos, que también es una misión que es para nosotros hoy en día, que es la de ir y proclamar el Evangelio, las buenas noticias de salvación a este mundo perdido, ¿no? Y nosotros vimos allí que finalmente estos hermanos llegaron con gozo, con alegría, por lo que estaba sucediendo, aunque ellos se enfocaron más en el tema de que habían los espíritus se nos sujetaban, es decir, ellos estaban contentos de que eso pasara, pero Jesús los vuelve a enfocar y le dice, más gozo hay, o regocíjense más, porque ustedes son parte del reino de Dios. No hay nada en este mundo que pueda traer gozo a la vida de una persona más que simplemente el hecho de ser un hijo de Dios por medio de la gracia y bondad de nuestro Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso para nosotros es motivo de gozo, es motivo de, de alegría, es suficiente para nosotros. Y entonces también finalizamos allí el verso 23, que el Señor Jesucristo, bueno, en el 22 Él se regocijó, en el 21 en el Espíritu, Él se regocijó de ver que las buenas noticias de salvación estaban siendo enseñadas, estaban siendo predicadas y la gente estaba creyendo, ¿ves? Y eso también lo vimos nosotros allí y vimos también que les dijo a los discípulos allí en el verso 23, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís, pero no lo oyeron. Es decir, nosotros vemos también aquí que hay una especie de bienaventuranza, porque los discípulos pudieron ver cosas que muchos anhelaron ver. Y hoy día nosotros podemos ver también esas cosas de cómo el Señor Jesucristo puede transformar la vida de una persona, ¿no? Por medio del Evangelio. Y ahora en el versículo 25 lo que nosotros vemos es que se acerca una persona a Jesús, ¿no? Jesús, recordemos, sigue el mismo contexto, Jesús está yendo hacia Jerusalén. También vamos a ver que Jesús pasa a Betania, que es un lugar donde se va a encontrar con sus amigos allí. Y aquí nosotros vemos que se le acerca un intérprete de la ley. Y es interesante porque es una especie de abogado, ¿no? Una especie de abogado, una especie de una persona ultra, hiper estudiosa de la ley de Moisés y que estaba para interpretarla. Ahora es bien interesante lo que ocurrió con los judíos en esos años, en esos 400 años de silencio en que Dios no habló, porque ellos allí empezaron movimientos muy extremos de religiosos, ¿no?
Y entonces, en el ánimo de preservar la pureza, podríamos decir, las costumbres judías, en ese ánimo y con el ánimo de tal vez interpretar bien la ley, se fueron a un extremo de inventar cosas y de hacer sus propias leyes para interpretar la misma ley, ¿no? Entonces, este hombre, intérprete de la ley, era una especie de abogado que sabía la ley de Dios, podríamos decir al revés y al derecho, ¿no? Él era una persona muy docta en la ley. Y viene a Jesús. Pero fíjense ustedes por qué viene. ¿Cuál es la motivación que hay en esta persona para venir a Jesús? Dice, para probarle. Es decir, lo que este hombre quiere hacer es poner a prueba a Jesús. Él no viene con una intención y con un corazón dispuesto a aprender del maestro, así como para asimilar la enseñanza, para seguirlo humildemente. No, él viene con esa onda de, a ver qué tanto sabes tú, maestro, a ver si sabes más que yo, ¿no? Y sabes, es importante que nosotros entendamos que, y que nosotros podamos examinar cuáles son las motivaciones reales de nuestro corazón para seguir a Jesús. Porque Jesús tuvo muchos tipos de seguidores, pero no todos fueron sus discípulos. Había personas que lo seguían por los milagros, ¿no? Porque tú puedes decir, wow, mira, si tengo a esta persona cerca y si sigo a esta persona, entonces me va a ir, me va a sanar. Cada vez que tenga un problema me lo va a solucionar. Y había personas que lo seguían por eso. Pero Jesús se encargó de decirles a ellos la verdad. Porque Jesús nunca puso letra chica en lo que él predicó. Siempre letra grande. Es decir, síganme, pero si quieren seguirme, tienen que tomar, negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día y seguir mis enseñanzas, ¿verdad? Entonces, ahí ya como a la gente no le gustaba mucho. Y también cuando a la gente le dice, yo soy el pan de vida, ustedes están en busca del pan material, ustedes andan en busca de los panes y los peces, pero yo soy el pan de vida, el que de mí come no va a tener hambre jamás. Entonces esas cosas no le gustaban a la gente y ahí empezaron a retroceder algunos, ¿ves? Entonces es importante que nosotros examinemos nuestro corazón y determinemos a la luz de las escrituras cuál es nuestra motivación por las cuales seguimos a Jesús, ¿no? Y este hombre viene a Jesús, sí, está bien, pero viene con una motivación equivocada, incorrecta. Él lo único que quiere es pillarlo, es cazarlo en alguna cosa para acusarlo. Esa es la intención, ¿no? Así que es importante que si tú estás viniendo a Jesús, vengas con un corazón a Él humilde y que puedas humillarte ante Él y reconocerlo como el Señor de tu vida, como tu Salvador y como tu Señor, y seguir sus enseñanzas. Entonces, este hombre viene para probarle, para ponerlo a prueba, para tratar de acusarlo de alguna manera. No es la primera vez que un religioso hace esto. Los religiosos normalmente siempre iban a Jesús con esta motivación, con la motivación de poder acusarle de algo. Ahora, fíjense bien, ¿cuál es la pregunta que este hombre le hace para cazar a Jesús? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Mira la pregunta. Y es importante una pregunta. Ahora, esta pregunta trae algo implícito en ella. Algo que este hombre creía y que es en la vida eterna. Si se dan cuenta, implícitamente en esta pregunta está dado por hecho de que hay una vida eterna. Y sí, amigo, sí, amiga, es importante este punto. Hay una vida eterna. Esta vida en la cual nosotros estamos viviendo es una vida temporal. Es una vida que tiene un límite. Que por más que encontremos vacuna al coronavirus, que por más que encontremos vacuna al cáncer, tratamientos y todo, va a llegar un día en que tú y yo vamos a partir de esta tierra y luego de esto, dice la Escritura, el juicio. Luego de esto viene, cada uno parte al lugar que eligió en vida seguir.
Si seguiste a Jesús, vas a estar en su presencia gratuitamente. Si has bebido de su agua, comido de su pan, vas a estar ahí gratuitamente. Si has puesto tu fe en Él para tu salvación. Pero si no fue así, también va a haber eternidad. Pero esa eternidad es una eternidad con Satanás y en condenación. Así que hay vida eterna. Hay vida después de esto. Nosotros tenemos esa esperanza firme en Cristo de que nosotros vamos a estar en su presencia después de esta vida. Entonces, la vida eterna y la eternidad es algo que está puesto en la trascendencia del hombre. Esto de que trascendemos más allá de la vida es algo que Dios puso en tu corazón, en el corazón de todo ser humano. Por eso todas las culturas del mundo han tenido esa inquietud de lo eterno, de lo más allá de la vida. Obviamente, muchos de ellos con una explicación equivocada porque no conocen al Señor, pero ahora tenemos la explicación. Ahora tenemos en la palabra de Dios toda la pauta, todas las instrucciones, toda la escritura para que nosotros entendamos primero cómo vamos a la vida eterna, ¿no? Y la forma de tener vida eterna es una. Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Vida eterna solamente hay para quienes creen en la obra completa de Jesús, en la cruz y su resurrección. Entonces, la vida eterna es algo que todo ser humano tiene como incorporado un poquito en el corazón porque Dios nos creó de esa manera. Porque Dios nos creó con esa, somos creados imagen y semejanza de Dios y tenemos ese vacío y tenemos esa idea de eternidad en nuestro corazón, ¿ves? Pero hay algo importante en la pregunta de este maestro de la ley, de este intérprete. Fíjate que lo que le dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Mira, examina esa pregunta, porque es bien interesante y además no es el primero que le hace este tipo de preguntas, ¿no? ¿Se acuerdan del joven? Bueno, el joven rico también lo vamos a ver un poco más adelante. Un joven que era millonario, que era riquísimo, vino al Señor haciéndole esta misma pregunta. ¿Qué haré? ¿O qué me falta por hacer? ¿No? En el fondo, lo que da a entender esta pregunta es que estas personas, y particularmente este hombre, intérprete de la ley, pensaba que para tener vida eterna, él podía hacer algo. ¿Ya? Y aquí hay una enseñanza bien potente, hermanos. Y es que ninguno de nosotros puede hacer algo para heredar la vida eterna. ¿Cómo? ¿Sí? No podemos nosotros hacer algo por la vida eterna. Y Jesús le va a mencionar esto y lo va a llevar a este hombre a examinarse por dentro, su corazón. Porque la salvación y la vida eterna no se gana, ni se merece, porque ningún ser humano la puede ganar y ningún ser humano la merece. Aquí, en este pasaje, Jesús nos va a dejar muy, muy claro que la salvación no es algo que yo haga con mis obras. Yo no puedo ganar la salvación. La salvación no es algo que tú ganas. Y cometemos ese error porque estamos en una cultura chilena muy católica y muy religiosa que te dice, haz esto, tienes que hacer, este es el camino que tienes que seguir, tienes que hacer obras y tú vas a tener la vida eterna. El cielo se gana, ¿no? Esa es como la filosofía religiosa, el cielo se gana. Y tú haz todo lo posible para estar allí. Y no es así. Vamos a ver que no es así. Pero él cree que la vida eterna, él puede hacer algo por obtenerla. Veamos y examinemos la respuesta del Señor Jesucristo. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
Mira la pregunta del Señor, mira la respuesta del Señor Jesucristo, porque le responde como lo ha hecho normalmente con esta gente, le responde con otra pregunta. Me gusta eso porque anima a esta persona, ya pues examínate, a ver cómo estás leyendo. Y fíjate en la respuesta, analízala. ¿A dónde lo lleva el Señor Jesucristo para encontrar la respuesta? ¿A dónde lo lleva? ¿Qué está escrito en la ley? Así es que, amigo, amiga, para saber cómo puedo tener vida eterna, tengo que ir a la palabra. El Señor está mandando a este hombre a leer la palabra y lo está mandando a la ley, que nosotros podríamos pensar, pero si la ley no sale de Jesucristo, sí sale. Jesús, cuando enseñó a sus discípulos, estos discípulos perdidos y turbados que iban camino a Emaús, les mostró desde el libro de la ley, pasando por los profetas y por todos los salmos y todo, acerca de él, acerca de Jesús. Entonces, aquí hay algo importante que nos está enseñando el Señor Jesucristo. Es que si tú quieres buscar y si tú quieres saber, entonces, cómo tener vida eterna, el libro que te va a decir cómo tener vida eterna es este. Y no lo digo yo, es lo que está diciendo Jesús. Este es el libro al que Jesús te manda y te envía a leer y a estudiar para que sepas cómo es que puedes tener vida eterna. Escudriñad las escrituras, porque en ellas, ahí está, os parece, ¿no?, que está la vida eterna, ¿no? ¿Cierto? Escudriñad las escrituras. Y escudriñar es esto, es ser diligente, no solo leer, indagar, dedicar tiempo a estudiar esas palabras de vida eterna que están acá. Y por eso que me gusta que el Señor Jesucristo lleva a este mismo abogado, que se supone que tiene la ley en su memoria y se sabe cada parte del Pentateuco, y lo envía a leer las escrituras de nuevo. Le dice, a ver, lo primero, entonces, para saber si tengo cómo tener vida eterna, el libro que me lo va a enseñar es la Biblia. Segundo, lo segundo es cómo estoy leyendo. Lo segundo es cómo lees, esa es la segunda pregunta, ¿no? La primera, ¿qué está escrito en la ley? Pues, a ver, intérprete de la ley, a ver, hombre, vamos, o sea, ¿qué dice la escritura? Pues, tú eres intérprete de la ley, dime lo que dice, a ver, ¿cómo lees? Entonces, en el fondo, aquí el Señor Jesucristo le está diciendo, a ver, ¿cómo está tu corazón? Pues, ¿te estás examinando? ¿Estás leyendo bien? Y veamos la respuesta, la contrarrespuesta del maestro de la ley. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ok. Fíjense ustedes que el intérprete de la ley respondió bien. Hizo una buena respuesta, bíblicamente. ¿Ya? Ahora, fíjense ustedes lo que dice acá, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, la respuesta es correcta. ¿Ya? Es decir, el tema principal aquí es el amor a Dios. O sea, este no es un tema de legalismo, es un tema de amor a Dios. Y si tú observas los 10 mandamientos, te vas a dar cuenta que están partidos en dos grupos. Los primeros están relacionados a mi relación con Dios, mi relación vertical, podríamos decir así, ¿no? Es yo y Dios, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿te fijas? Hacia arriba. Y los otros, la segunda parte de los 10 mandamientos,
son mandamientos relacionados a lo horizontal, hacia mis relaciones inmediatas alrededor. O sea, lo que nosotros vemos es que primero la relación a restaurar y priorizar es mi relación hacia arriba, es mi relación con Dios. Cuando mi relación con Dios está resuelta, entonces eso va a traer inevitablemente algo hacia el lado. Mi familia va a ver mi transformación, mis vecinos van a ver que estoy diferente, que Dios me ha cambiado y me ha transformado. Y entonces, inevitablemente, eso va a reflejar mi vida hacia los demás. Si yo trato mal hacia los demás, y si me importa un comino los demás, es porque mi relación hacia arriba no está solucionada. ¿Entiendes? Pero mira, este hombre, con este hombre pasa lo mismo que pasa con muchos de nosotros muchas veces. Tenía tan clara la ley, tenía tan claro que era lo primero que tenía que hacer, pero no lo hacía. ¿Te das cuenta? ¿No nos pasa muchas veces nosotros como creyentes eso, como discípulos de Jesús? Tenemos tan claro lo que tenemos que hacer, tenemos tan claro que necesitamos orar, que necesitamos estudiar las Escrituras, tenemos tan claro que las Escrituras deben practicarse, tenemos tan claro que la única manera de sobrevivir a estos vientos y ríos y anegamientos de esta vida es poniendo nuestra vida y fundamentando nuestra casa en la roca, en las enseñanzas de Jesucristo. Lo tenemos claro. Lo tenemos súper claro. Pero entonces, ¿por qué no lo hacemos? Jesús le dice a este hombre, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Un golpe, un golpe a su corazón. Ahora, la gran pregunta, ¿este hombre sería capaz de hacer esto? ¿Es que acaso somos capaces de amar a Dios? La verdad es que nosotros hoy amamos a Dios por algo bien sencillo, porque Él nos amó a nosotros primero. Yo no puedo llegar a amar a Dios en forma natural. No está en nosotros, ¿no? O tú todos los días amas al Señor y, no, ¿cierto? Hay días en que pareciera ser que no sentimos nada y pareciera ser que no lo amamos, pero hemos entendido algo, que Dios nos amó a nosotros, como nosotros estábamos. Y por eso hoy día nosotros le amamos a Él. Porque pudimos ver ese amor derramado sobre nuestra vida. El problema con este intérprete de la ley, la tenía clarita, pero no lo practicaba. Pero según él, sí, mira lo que dice el verso 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? O sea, mira lo que dice este hombre, mira lo que dice el intérprete de la ley. Él está dando por hecho de que él sí ama a Dios. ¿Verdad? Porque no cuestionó el primer mandamiento. Entonces él pensaba dentro de sí, no, pues si yo amo a Dios, pues. Yo amo a Dios porque leo la ley, porque yo trato de practicar la ley, porque hago todo lo que está ahí determinado en la ley, pero el Señor Jesucristo lo lleva al corazón, porque finalmente la ley nos refleja el corazón que tenemos. Y eso es lo que apunta el Señor Jesucristo a este hombre, que se examine el corazón, no las obras externas. Entonces él juraba que él amaba a Dios, daba por hecho eso. Por eso pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Porque él dice ya, el tic 1, ya, él se lo puso. El checklist, ¿no? Ama al Señor tu Dios y a tu prójimo. Ah, pero si yo amo a Dios. Así que él se puso solito el tic ahí. Pero ahora pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y él así como frotándose las manos, porque ¿sabes qué?
para el judío, para el religioso, el prójimo era solo el judío. Ellos miraban a los gentiles y a los samaritanos como personas de tercera, cuarta y quinta categoría, pecadores inmundos. Ellos no entraban a una aldea samaritana, ellos no entraban a una casa de un gentil. Incluso fue algo que el Señor tuvo que trabajar fuertemente en la vida de sus discípulos. Recuerden ustedes que Pedro se le mostró una visión fuerte porque él tenía que ir a la casa de un gentil. Él jamás había ido a una casa de un gentil, no entraba. Todavía tenía esa cosa media religiosa, el Señor tuvo que tratar eso. Entonces, ese era el pensamiento de estos religiosos. El pensamiento era, un gentil no merece salvación. Un gentil no merece estas cosas de Dios. ¿Por qué? Porque son unos inmundos. Pero mira la respuesta del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo responde con una historia. Esta no es una historia verídica, esta es una historia que cuenta el Señor para explicar y para hacer que este hombre pueda meditar. Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Aquí Jesús le cuenta una historia a este hombre, ¿no? Para enseñarle lo que Jesús quiere hacer es mostrarle a este hombre cómo está su corazón y mostrarle que él no ama a Dios, no ama a Dios y tampoco a su prójimo y que tiene un problema en el corazón y que el único que puede llenar ese vacío y puede hacerle llevar una vida de fruto es Jesús. Eso es lo que quiere hacer Jesús con esto, ¿no? No, Jesús a través de este relato no está enseñando la salvación por obras. Todo lo contrario. Jesús está haciendo que este intérprete de la ley pueda entender dónde está realmente su corazón. Pero mira esta historia. Nos habla de un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Fíjense ustedes que habla de un accidente que tuvo una persona, de unos ladrones que le robaron y lo golpearon fuertemente. Es una historia que está dentro de un contexto porque efectivamente esta era una ruta requete peligrosa. Era una ruta donde se nos dice que historiadores dicen que era una ruta donde abundaban los malhechores y los ladrones. Esta ruta de Jericó, Jerusalén. Y era tanto que el gobierno romano determinó poner como una especie de vigilancia en esta ruta. O sea, de tan peligrosa que era. Eso eso es en la realidad, ¿no? Y el Señor Jesucristo empleó los términos de esa época, justamente lo que ocurría en este camino, para darnos a conocer esta historia ficticia, pero que nos enseña algo muy importante. Entonces, este hombre, ¿no? Que era, dice, un hombre descendía de Jerusalén, ¿no? Entonces, cayó en manos de ladrones, les despojaron de todo y pasaron 2 tipos de personas primero. Fíjense ustedes. El primero, un sacerdote. ¿Qué representa un sacerdote? ¿No? Todo lo que es el ritual. El sacerdote, ¿no? ¿Se acuerdan? Fue puesto y es descendiente de Aarón directamente. Y lo que ellos tenían que hacer, estaban a cargo de los sacrificios y los servicios del templo. Y fíjense ustedes que entonces lo que hizo el sacerdote aquí, el sacerdote dice que tal vez mientras escuchaba la historia,
este intérprete de la ley estaba, esos son mis sacerdotes, el sacerdote lo va a ayudar. Pero la historia dice que viéndole pasó de largo. Fíjense ustedes de un detalle, no es que el sacerdote no lo haya visto. Dice que en esta historia el sacerdote se hizo el tonto, como decimos acá en Chile, ¿no? Se hizo el leso. Es como que lo miró, pero como que no lo miró. O sea, lo vio. Vio que estaba tendido ahí. Vio que estaba mal herido y a punto tal vez de incluso morir por esa apaleadura que le dieron y esos golpes que le dieron, ¿no? Y es el robo que sufrió. Pero dice que pasó de largo. Pasó de largo, ¿no? Su ceremonia, sus rituales eran más importantes. Pero ¿cómo estaba su corazón? El segundo caso, un levita. Asimismo dice el verso 32, un levita llegando cerca del lugar que iba de camino, vino, ¿cierto? Y dice que también viéndole pasó de largo. ¿Qué es un levita? También descendiente de la tribu de Leví, y ellos también representan como lo ceremonial, ¿no? Lo que es ceremonial, mientras el sacerdote tenía las misiones en el templo, tenía las misiones de los sacrificios, los levitas servían en el templo, todo lo que era lo ceremonial, ¿no? Ellos servían allí. Y fíjense ustedes que este hombre que representa el servicio y las ceremonias, tampoco. Y se supone que era un hombre que estaba puesto justamente para mostrar a Dios a este mundo, ¿no? Al igual que el sacerdote. Los representantes de Dios frente al pueblo. Ninguno de los dos hizo algo y también le vio y también pasó de largo. O sea, también, así como que lo vio, pero no hizo nada, ¿no? Y el tercer caso, dice el verso 33, pero no dice un hombre judío, Jesús fue a propósito, hizo esta historia, un samaritano. Un samaritano. O sea, esto fue un golpe bajo para este intérprete de la ley, porque ellos odiaban a los samaritanos. Porque no eran judío puro, ¿no? Ellos decían, no, ellos son casi como gentiles, ¿no? Son despreciados y además ellos tienen un centro de adoración diferente al de nosotros. Nosotros sí tenemos el centro de adoración original, el que Dios estableció. Y entonces ellos cuando tenían que pasar por una aldea samaritana, entonces los judíos todos tenían ese mismo prejuicio. Entonces se iban por el lado y aunque les costara más camino, no pasaban por las aldeas samaritanas. Así que fue una gran sorpresa probablemente para este hombre que Jesús dijera, pasó un samaritano. ¿Y qué hizo el samaritano? Fíjense, lo primero vino cerca de él. Ninguno de los anteriores, de los dos, hizo esto. Lo primero que hizo fue acercarse. Fíjense ustedes, fue acercarse. Lo segundo, le vio, al igual que los demás. Pero aquí hay algo importante. Fue movido a misericordia. Fue movido. Hay algo importante. El título, yo creo que si tú tienes tu Biblia con títulos, yo no la tengo con títulos. Esta la estudio inductivo, no tiene títulos. Pero probablemente el título ahí es El buen samaritano, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. No era eso la finalidad de esta historia, sino era mostrar que cuando el hombre sigue a Dios, eso se es manifiesto. Entonces acá el buen samaritano, o como se le llama en este título, la verdad, él vino a su corazón una convicción, vino a su corazón, dice acá, movido a misericordia. Dios tocó su corazón, el Señor movió su corazón, él estuvo sensible a que Dios moviera su corazón. Y entonces dice, y lo último que dice es acercándose. Esto es otra cosa que los otros no hicieron, ¿ves? Este hombre se acercó al herido. Fue donde él. Los demás ni siquiera lo observaron solamente de lejos, ni siquiera se acercaron, tuvieron tiempo ni siquiera de poder tomar sus signos vitales, a ver si estaba vivo o no. No, simplemente
pasaron de largo, pero este hombre que fue movido a misericordia por el Señor, que tocó su corazón, se acercó. Y no solo se acercó, sino que dice que vendó sus heridas, le echó aceite y vino. El vino era para una especie de, podríamos decir, ¿cómo se llama esta desinfectantes de hoy? Como alcohol o algo así, para desinfectar las heridas. El vino se usaba para eso. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. No solamente eso, o sea, sino que además lo llevó al mesón y cuando no pudo estar más con él, le dio dinero al mesero para que lo cuidara y si gastaba más, él se lo iba a reponer. O sea, vemos todo un hecho aquí, vemos cosas que él está haciendo porque fue movido a misericordia. Hermanos, ojo con esto, no nos confundamos. La lección aquí no es que la salvación sea por obras. Lo que Jesús nos está enseñando aquí, que cuando yo digo amar a Dios, eso se refleja hacia mi prójimo. Esa es la enseñanza. Y que cuando nosotros no tenemos misericordia, entonces no la hemos conocido esa misericordia. Porque fíjense ustedes lo que también Jesús nos dice en Lucas 6:36, un poquito más atrás. En Lucas 6:36 Jesús nos dijo lo siguiente: sed pues, ¿qué dice? Misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Es decir, vamos a ser misericordiosos cuando hayamos recibido primero la misericordia de Dios por nuestras vidas. El fruto de haber recibido la misericordia de Dios en la persona de Jesús para nosotros, ¿sabes qué es? El fruto es que nosotros también vamos a ser misericordiosos, ¿no? Entonces, este hombre amó a esta persona, amó a este hombre en esa condición que estaba e hizo algo por él. Ahora, este samaritano, fíjense ustedes que es la perfecta imagen de lo que Cristo hizo contigo y conmigo. Porque primero estábamos muertos, o casi muertos en realidad, en el camino. Segundo, de la nada aparece la misericordia de Dios. Cuando nosotros no le buscábamos, cuando nosotros íbamos cada cual por nuestro propio camino, este Jesús aparece en nuestra vida, nos toca el corazón, nos llama. Este Jesús no solamente nos toma en sus brazos, no solamente se acercó a nosotros, sino que además nos llevó en sus hombros, llevó nuestros pecados. Y por sus heridas nosotros fuimos sanados y fuimos sanados por Él. Y nos llevó a un lugar de reposo, de descanso, a su redil. Y pagó todos los gastos para que tú y yo pudiéramos estar hoy día disfrutando de la vida eterna. Es una imagen maravillosa de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, finalizando esta historia, Jesús le pregunta ahora al intérprete de la ley, recordemos, no nos salgamos del contexto. Versículo 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Jesús aquí lo que está haciendo es desnudando el corazón de este intérprete de la ley. Jesús no está echando a este intérprete de la ley, no lo está rechazando. Al contrario, Jesús quiere recibir al intérprete de la ley, lo quiere como parte de su redil, pero para que sea parte de su redil y para que tenga vida eterna, este intérprete de la ley tiene que hacer un examen a su corazón. Y aquí Jesús le dijo, ok,
tú juzgaste bien la historia. Está bien. El que usó de misericordia, ¿cierto? Entonces, ya pues, tú haz lo mismo. ¿Por qué le dijo eso? ¿Por qué le dijo eso? No es porque sea la salvación por obras, sino para que él entienda que él está lejos de Dios. Que él realmente no amaba a Dios como él lo decía amar. Y que él no puede humanamente hacer algo que solamente Dios puede hacer en su vida. Que es darle vida eterna. Entonces este hombre se fue seguramente con esa inquietud en el corazón, pero sí se fue entendiendo algo, que en la condición que él estaba no podía tener vida eterna, pese a ser un intérprete de la ley. Porque cuando Dios viene a nuestra vida, es por gracia, la salvación es por gracia. Y segundo, hay fruto de esa relación. Hay fruto. Y el que mostró el fruto de los 3 que pasaron cerca de este hombre, que estaba tirado ahí, fue uno solo. Y curiosamente no era judío, era samaritano. ¿No? Entonces, wow. Fuerte esta historia. ¿No? Entonces, no es cosa, tú a lo mejor estás igual que el intérprete de la ley. Te dice, no, si yo soy bueno, claro, pero el punto de comparación tal vez tú te comparas con otras personas. Pero cuando el Señor Jesucristo aquí, ¿qué hizo con este hombre? Lo llevó a la palabra y le dijo, mira, esto dice, ¿lo estás haciendo? O sea, ¿cuál es el punto de comparación? Cuando yo me comparo con otro, probablemente voy a encontrar a otra persona peor que yo. Pero cuando yo me comparo con Jesucristo, con el Padre, Jesús le dijo a sus discípulos, sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos lo es. O sea, ahí no tenemos nada que hacer. Y esa es la forma en que Dios nos trata para que sepamos que en nosotros no hay nada de bueno, que no está a hacer el bien y que necesitamos a la persona de Jesús. Jesús hace esto para que nosotros corramos a Él y nos demos cuenta que no podemos. Y la idea de Jesús es que este intérprete de la ley se dé cuenta que no podía. Y que solamente teniendo una relación por medio de Cristo con Dios, derramando nuestro corazón y nuestra vida a Jesús, reconociendo que estamos en pecado y aquí está toda mi vida, Señor. Él pone su espíritu en nosotros y Él comienza una obra maravillosa en tu vida y en mi vida. Y empieza y transforma nuestra vida. Y entonces podemos llegar a vivir como Jesús. Él puede poner en nuestro corazón su Espíritu Santo y a través de su palabra va moldeando nuestra vida, ¿no? Incluso la Escritura nos dice amar a los enemigos. Primera de Juan también dice en el 4:20-21, dice que si nosotros decimos amar a Dios y no amamos a nuestro hermano, o sea, es contradictorio. Eso le pasaba al intérprete de la ley, ¿ves? ¿Quién es entonces el prójimo para este hombre? ¿Quién es el prójimo? Todo el que está alrededor. No solo el judío, era todo. Y él tenía un problema con eso. Y que el único que lo podía transformar era la persona de Jesucristo. Versículo 38, vamos a leer hasta el 42, la historia para concluir hoy. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual
no le será quitada. Aquí Jesús llega a una aldea llamada Betania y viene a visitar a sus amigos. Marta y María son sus amigos, Lázaro también está en esta familia. Y entonces uh, estas dos mujeres habían preparado ya una comida. O sea, lo vemos acá, ¿no? Eh, Marta lo recibió en su casa, tenía a su hermana que se llamaba María, la comida ya estaba lista, estaba todo dispuesto para que entrara Jesús a esa casa, ¿ya? Para esta gran visita. Pero el tema es que Marta se preocupó demasiado de ellas, de esas cosas, de atender bien a la visita, por decirlo de alguna manera, y no disfrutar de la visita. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado eso? Que a veces pierdes el disfrutar de una visita por tratar de atenderla, y la visita lo que menos quiere es que tú la atiendas, sino que disfrutes de tiempo con ella, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros vemos es que Marta se preocupó demasiado y con afán, ahí está el problema, y con afán de servir y de tener todo en orden y de quedar como la mejor anfitriona. Yo sé que la mujer, sobre todo, es como que le gusta eso de quedar como una buena anfitriona, o que vean su casa ordenada, limpia y todo lo demás, ¿no? No digo que esté mal, pero una cosa importante, que oír a Jesús era mucho más importante en ese momento. Oír a Jesús es mucho más importante y prioritario que los afanes de esta vida. Entonces, ¿qué sacas con tener tu casa limpia? No has pasado tiempo con Jesús hoy día, ¿verdad? Entonces, los afanes de este mundo son los que a nosotros nos distraen de lo más importante. Los afanes de este mundo normalmente hacen que nosotros no tengamos el tiempo con el Señor que deberíamos tener. Los afanes de este mundo nos impiden que nosotros podamos crecer en el Señor y madurar en el Señor. Y te estancas. Ahora, estamos en una pandemia que te ha obligado, de alguna manera, a estar en casa. ¿Cómo estás aprovechando este tiempo en casa? He oído muchos que me dicen, estoy haciendo lo que nunca podía hacer. ¿Y cuáles son esas cosas? Arreglar la bodega, ordenar esto, ordenar lo otro. ¿Y qué onda Dios? Tal vez nunca vuelvas a tener esta oportunidad y este tiempo de oír a Jesús sentado a sus pies en silencio, tranquilo, en tu casa, con tu familia. Tal vez es una oportunidad que no se vaya a volver a repetir. Pero tal vez tú estás afanado, estás turbado. Porque una persona que no aprovecha, que no se sienta a los pies de Jesús, va a ser una persona turbada. Si tú no te sientas, hermano, hermana, a los pies de Jesús a oír sus enseñanzas, tu vida va a ser una vida turbada y afanada. La solución para el afán y la ansiedad y el cansancio es sentarte a los pies de Jesús, disfrutando y oyendo su palabra. ¿Cómo estamos con eso, pues? ¿Cómo estamos con eso? Ahora, seguramente Marta tenía las mejores intenciones que esta comida fuera algo especial, pero dejó de lado el disfrutar del invitado. En cambio, María dice que escogió. Mira qué importante. Es decir, tú escoges. Nosotros tenemos voluntad, ¿cierto? Entonces, nosotros somos los que tomamos esta decisión. ¿Sabes qué? A veces nosotros pensamos poco menos que Dios venga de un rayo del cielo y nos agarre del pelo
y nos siente a sus pies. Eso no va a pasar. Aquí dice que María ha escogido, dice Jesús. Ella escogió estar a los pies de Cristo. Es una decisión de ella, personal. Ella decidió voluntariamente hacer esto. Ella escogió esta parte. Entonces, esto es algo que nosotros escogemos, amigo, amiga. ¿Qué parte estás escogiendo tú? El de aprovechar este tiempo en afanarte más todavía de lo que estabas cuando estabas trabajando por las cosas de este mundo. O estás escogiendo la otra parte, la parte de sentarte a los pies de Jesús y escuchar su voz. Fíjese que hay algo importante aquí. Jesús dice, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. O sea, el tiempo, lo único que te va a beneficiar y que no se te va a quitar, son las cosas que vas a vivir a los pies de Jesús. Las cosas que vas a oír y aprender de Jesús. Eso no te será quitado. Eso va a quedar en tu corazón y eso, la palabra de Dios, recuerda una cosa, permanece para siempre. Todos los demás afanes de esta vida van a ser quitados. Se te van a quitar, incluso en esta propia vida. Se te puede quitar el auto, se te puede quitar el trabajo, se te puede quitar la casa, se te puede quitar tu integridad física, se te va a quitar tu salud, vas a perder todo eso. Pero lo que nunca vas a perder y lo que nunca te va a ser quitado es lo que aprendiste a los pies de Cristo. Eso nunca se te va a ser quitado. Eso va a traer fruto a tu vida, hermano. Pero me gusta Jesús, ¿sabe? Porque tampoco condena a Marta, sino que dice, ay Marta, Marta, con amor. Marta, descansa, ven. Deja la loza, deja de preocuparte y ven y disfruta de mí. ¿Cuántas Martas hay aquí hoy en día que están escuchando? O sea, para de trabajar tanto, y ven a mis pies, Marta, ven. Tu nombre, ponlo ahí. Yo te quiero hablar cada mañana, yo te quiero hablar. Pero tú no llegas, pa. Pero ven, yo te estoy esperando. Deja de lado tus ansiedades, tus aflicciones que te distraen. Y ven a mis pies. Es el llamado de Jesucristo. No era malo que Marta se haya preocupado de los quehaceres, pero su problema es que se dejó afanar y turbar por esas cosas y no disfrutó de su tiempo con Jesús. ¿Ves? En esta cuarentena, ¿eres Marta o eres María? ¿Con quién te identificas? ¿Tienes tiempo? Escoge la buena parte, hermano, hermana. Escoge esa parte que no se te va a ser quitada. Escoge la parte que va a traer a tu vida cosas maravillosas. O sea, realmente van a dar fruto. Esos tiempos con Jesús y sentados a los pies de Jesús van a traer el fruto a tu vida. Y no te afanes. Si ya qué. Estamos en cuarentena, ya qué. ¿Qué sacamos con afanarnos ya? El Señor nos está llevando a reflexionar esta mañana, hermano, hermana, de cómo está nuestra vida. Así que vamos a orar y damos gracias a Dios por su palabra hoy.